Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos, querida familia, una vez más a este vuestro programa. Ya sabéis que tenemos por delante una horita para poder disfrutar de estos temas que tanto nos gustan, con los que disfrutamos tanto, ¿verdad? Porque es así, tenemos que reconocerlo. Bueno, antes que nada, antes de empezar, daros como siempre las gracias. Las gracias por estar ahí, fieles a la cita cada miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com, o si nos quieres escuchar antes que en ninguna parte y con la mejor calidad de sonido, ya sabes que lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. No hay pérdida, ponéis en el buscador de YouTube Canal del Misterio Programa y enseguida nos encontráis. Os suscribís al programa y ya podéis empezar a escuchar todos los programas que están ahí. Se agradece si le dais a me gusta, si los compartís, si comentáis, bueno, todo eso que os digo todas las semanas y que, bueno, a nosotros nos viene muy bien porque así YouTube cada vez nos da más visibilidad y eso, bueno, pues hace que cada vez lleguemos a más gente, que es de lo que se trata, de que esta familia pues vaya creciendo y cada vez pues ayudemos un poquito más a más gente a despertar, que de eso se trata. Dicho esto, gracias también por todo vuestro cariño, por vuestras muestras de afecto. La verdad es que se nota muchísimo, ese calorcito que nos enviáis desde tantos países del planeta que nos escucháis. La verdad es que es una pasada, es un privilegio el poder estar haciendo esto desde aquí, desde España, desde Valencia concretamente, y saber que llegamos pues a todo el globo terráqueo. Es maravilloso, muy loco pero maravilloso. Y bueno, pues ahora ya nada, solamente nos toca que empezar, así que comenzamos. El poder secreto de la mente
con Eva Expósito. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Nuria. Bueno. Ya estás aquí con otro de esos temas, interesantes no, interesantísimo, como es el exorcismo o los exorcismos. Exacto, verás esta noche lo que hay preparado, Nuria. Además, todo esto visto, evidentemente, bajo el punto de prisma de la hipnosis, ¿no? Siempre desde la mente subconsciente y de la hipnosis, exacto. Correcto. Sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos quieres o cómo nos quieres introducir a este tema a los que yo sé que mucha gente le tiene mucho miedito, ¿eh? Sí, pues mira, hoy vamos a ver un caso, Nuria, que es el de Annalise Michel, ¿vale? Que, pues ha cuestionado durante todos estos años, ¿no? Si era posesión demoníaca o un grito del subconsciente, ¿no? Entonces, esta noche precisamente, pues eso, quiero contaros una historia, ¿no? Que muchos habrán oído, pero pocos conocen a fondo, ¿no? Es una historia, pues que la verdad es que pone los pelos de punta, lo que tú decías, ¿no? Y no solamente por lo que pasó en sí, sino también por todo lo que simboliza, ¿no? Y vamos a adentrarnos en uno de los casos más escalofriantes y perturbadores de la historia contemporánea. ¿Hay ¿vale? película? ¿Hay película de este caso también, Eva? Pues sí, Nuria, hay una película, la última película del exorcismo de Emily Rose, que está basada justamente en el caso del exorcismo de Annalise Michel. Exacto, sí. Bueno. La verdad es que la noche promete, como siempre que estás con nosotros, Eva. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer pues, es empezar, como siempre, por el principio. ¿Quién fue Annalise Michel o Michel? Pues mira, sí. Annalise fue una joven alemana que nació en 1952, por eso decimos que es un caso bastante contemporáneo, sí. En el seno de una familia católica, profundamente católica y devota, ¿no? Era pues una chica inteligente, sensible, educada, una estudiante universitaria que soñaba con ser profesora. Pues una chica normal, ¿no? Aparentemente normal. Sí. Pero con 16 años su vida dio un giro radical. Comenzó a sufrir convulsiones, visiones aterradoras y una sensación constante de que veía una presencia maligna, como que la acompañaba una presencia maligna. La medicina diagnosticó pues epilepsia en su lóbulo temporal, pero los síntomas no acabaron aquí, sino que de hecho empeoraron. Annalise aseguraba que veía rostros demoníacos, oía voces que la maldecían y le ordenaban que se hiciese daño, que se autolesionara, ¿no? Ajá, sus rezos se volvieron muy compulsivos. Dejó de comer, gritaba durante horas y también decía, ¿no? Y afirmaba estar poseída por varias entidades, no una, no, varias entidades, entre ellas Aines Nada, Lucifer, Nerón o incluso Judas Iscariote. O sea, Vaya. Imagínate, ¿no? Su familia estaba desesperada, preocupadísima y muy decepcionada por los tratamientos psiquiátricos, ¿no? que estaba recibiendo ella, ¿no? Entonces recurrió, ¿qué hizo? Esta familia católica pues recurrió justamente a la Iglesia. Y ahí comenzó un proceso que, ha pasado a la historia, ¿no? Más de 67 sesiones de exorcismo. Wow. En menos de un año le hicieron a esta chica. Madre mía. Llevadas incluso a cabo por 2 sacerdotes diferentes, autorizados por el obispado, por pues lo típico, ¿no? Especialistas en exorcismos, ¿no? Sí. Y finalmente esta chica, Annalise, murió el 1 de julio del 76 con solo 23 años. Su cuerpo pesaba nada, era un suspirito la chica, 30 Vaya. kilos, y murió por desnutrición y agotamiento. El caso, fue llevado a juicio. Tanto los padres como los sacerdotes fueron condenados por homicidio negligente. Pero más allá de todo este proceso legal, ¿no? y todo esto que aconteció después, quedó pues una pregunta muy importante, ¿no? en el aire que a día de hoy todavía resuena en este mundo del misterio, ¿no? Si fue Annalise, ¿no? víctima de una posesión demoníaca real o fue su mente la que construyó precisamente ese infierno. Claro. Y, a ver, casos de exorcismos hay un montón. ¿Qué es lo que este caso tiene que lo hace tan especial dentro del mundo del misterio? Pues mira, este caso combina 3 factores muy, muy potentes. Primero, la religión.
luego la psicología más profunda, Sí. y luego ya el límite entre la ciencia y lo inexplicable, ¿no? Annalise no era una persona cualquiera, era pues eso, una estudiante brillante, profundamente creyente. Entonces todos estos componentes, ¿no? Son ese caldo de cultivo. Entonces empezó a manifestar síntomas que desafiaban tanto la medicina como el sentido común. Bueno, pues al final como toda posesión demoníaca, ¿no? que hay por ahí, ¿no? Y lo que más impacta es que a todos, tanto a su familia, médicos, sacerdotes, todos a su alrededor interpretaron su sufrimiento a través de como un filtro del mal, es decir, sin contemplar que pudiera tratarse de un conflicto psicológico llevado al extremo. O sea, directamente lo interpretaron como eso, como algo maligno. Y en toda esta historia, Eva, ¿qué papel juega el subconsciente? ¿Y qué nos dice desde el punto de vista de la mente? Claro. Bueno, como otros programas hemos visto, Nuria, que el subconsciente es ese archivo, ¿no? Donde almacenamos todos nuestros miedos, traumas, creencias más profundas. Pues mira, por ejemplo, en hipnosis clínica sabemos que se pueden generar síntomas físicos como dolores y bloqueos y también pues esas realidades alternas, ¿no? Annalise estaba rodeada de un entorno donde el pecado y la posesión eran reales y así lo creían, ¿no? Su mente al final, bajo esta presión emocional extrema, pudo proyectar esos contenidos internos como esos fenómenos externos, ¿no? Lo que ella creía es que eran voces demoníacas. Y esto podrían haber sido manifestaciones de su yo fragmentado, eso es algo interno suyo, ¿no? Una especie como, llamémoslo, regresión continua, ¿no? Inducida pues por ese trauma, ¿no? que llevaba. ¿Crees tú entonces que si hubiera sido... si se lo hubiera practicado hipnosis, hubiera cambiado pues el peor destino que tuvo, que fue la muerte? Totalmente. A ver, no podemos asegurarlo, pero sí que es muy probable. Con hipnosis clínica trabajamos con el subconsciente para liberar traumas, para reprogramar esas creencias limitantes precisamente, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues para escuchar lo que el alma quiere decir, ¿no? Lo más profundo de nosotros. Annalise necesitaba, pues eso, expresar un conflicto, ¿no? interior brutal que llevaba, ¿no? Primero el deseo, ¿no? De esa libertad, ¿no? Frente a esas cadenas del dogma, ¿no? En las que vivía ella. Pero en lugar de eso y en lugar, ¿no? de escucharla, ¿no? a esta chica, ¿no? Pues lo que fue, se reforzó el guión de la posesión. Pues es como si hubiese, pues imagínate, ¿no? Como si se hubiese hipnotizado a sí misma con una historia que acabó por destruirla, ¿no? Es la autosugestión, ¿no? Lo que hablamos de la sugestión y autosugestión. Claro. ¿Y de qué manera, Eva, explicas tú pues todos los fenómenos físicos que ocurren alrededor de estas experiencias de exorcismos, ¿no? De posesión? Las voces, por ejemplo, esas voces guturales que le salen, esos cambios en su cuerpo, esa elasticidad, esa fuerza, ¿de esos movimientos, ¿verdad? Eso es fascinante, Nuria, tal como dices, ¿no? Tanto las voces como los cambios en el cuerpo, ¿no? A ver, el cuerpo humano reacciona a lo que la mente cree como real. Sí. Es tal cual así, ¿no? Hay experimentos donde personas bajo hipnosis desarrollan ampollas si creen que han sido quemadas, ¿vale? O dejan de ver objetos que están frente a ellos. Pues el caso de Annalise, su cuerpo pudo reflejar ese contenido que vivía en su interior. Su fuerza física, sus voces múltiples pueden entenderse como si fuese una disociación muy profunda, ¿no? Sí. Donde su mente, pues eso, se fragmentó para dar forma a sus conflictos pues más internos. Ajá. Qué interesante. Entonces, imagino que crees que la fe, esa religión tan arraigada que ella tenía y el miedo que tenía ella, podrían haber llegado a reprogramar su mente hasta ese punto. Totalmente, Nuria. La mente no distingue entre lo simbólico, lo literal, lo real. Cuando está en estados muy alterados o bajo sugestión muy profunda, si alguien cree firmemente que está poseído, su cuerpo puede reaccionar como si lo estuviera. Claro. La fe, cuando se combina con el miedo precisamente, puede convertirse en una poderosísima forma de reprogramación mental. Y esto se puede utilizar para bien o para mal, como todo en esta vida, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, después de hablarnos sobre este caso, Eva, cuéntanos, ¿crees que hay algún tipo de enseñanza en todo esto a nivel de conciencia y de nuestra propia evolución personal? Yo creo que sí, Nuria, nos deja una enseñanza muy profunda bajo mi punto de vista. Anneliese nos muestra lo que puede ocurrir, ¿no?, cuando no escuchamos nuestras emociones, cuando no nos escuchamos a nosotros mismos, cuando negamos lo que sentimos o incluso cuando callamos, ¿no?, eso que nos duele, ¿no? A ver, su historia yo creo que es un reflejo de una lucha interna que no encontró una vía de expresión sana, no encontró esa vía de escape de forma sana, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento personal, por ejemplo, pues mira, yo creo que nos invita a ser como más conscientes de lo que pasa dentro de nosotros, de nuestras creencias, de nuestros miedos, de lo que hemos aprendido sin cuestionarlo, ¿no? No nos cuestionamos nada, lo damos por hecho y yo creo que eso es importante. La culpa, por ejemplo, que es una de las emociones más tóxicas, ¿no? La represión emocional, el miedo al castigo, también esta es otra, ¿no? Pueden crear esas cárceles, ¿no?, interiores, ¿no?, que además son muy potentes y que si no sanamos, pues bueno, pues pueden llegar a ser muy, muy, muy tóxicas para nosotros y para la gente que nos rodea, ¿no? Claro. Y aquí es donde entra un poquito el trabajo del subconsciente, ¿no? Hay herramientas como la autohipnosis, la meditación, la terapia regresiva o simplemente la introspección, al final y al cabo, ¿no? Estar con nosotros mismos conscientemente nos permiten pues abrir ese espacio de diálogo interno, de esa voz, ¿no?, de nuestras heridas, de quiénes somos, ¿no?, y sobre todo transformar pues nuestra percepción del mundo, porque cuando sanamos por dentro, Nuria, todo fuera empieza a cambiar en positivo siempre. Totalmente, totalmente. Fíjate que estaba ahora intentando recordar, porque yo esta película, la película del exorcismo de Emily Rose, la he visto y creo recordar que incluso en la película cuentan algo así como que el padre, al final se sabe que el padre era el que, por lo visto, abusaba de esta niña desde hacía años y que realmente ella, pues todo su posesión, ¿no? Su historia en la cabeza, el trauma que llevaba dentro, ¿no? Era eso, era una manera de huir de esos abusos a los que estaba siendo sometida desde pequeña. Y era su manera pues de evadirse de aquello y de alguna forma también lo que tú dices de como de autocastigarse, porque tú sabes que en este tipo de abusos pues también hay siempre una pequeña sensación de culpa cuando no debería de haber ni de existir por parte de la víctima, pero existe, es así, está comprobadísimo. Existe y está comprobadísimo y es como te decía, Nuria, la culpa además es una emoción súper, súper tóxica. Sí. Madre mía, qué poder tiene la mente, ¿verdad? Impresionante, sí. ¿Cuál sería el mensaje más profundo que crees que Anneliese nos dejó con esta su historia? Pues yo creo que el mensaje más profundo es que al final el alma siempre encuentra una forma de expresarse de una manera u otra. Si no puede hacerlo por vías de la palabra o de la comprensión o formas sanas, lo hará desde la parte del cuerpo, desde el mismo, incluso desde el sufrimiento. Anneliese al final pues ha sido un espejo, ¿no? Fue un espejo de una sociedad que al final no sabía escuchar el dolor emocional, ¿no? Y el dolor emocional pues ha estado ahí como muy denostado, ¿no? Muy, muy, muy tapado, ¿no? Al final yo creo que su historia nos recuerda que debemos aprender, ¿no?, a mirar hacia adentro con compasión, con autocompasión, sin miedo y a sanar desde el conocimiento más profundo del ser. Al final yo creo que ese sería el gran aprendizaje que yo creo que extraería del caso de Anneliese. Claro, porque cuánta gente ahora sufriendo como sufrió Anneliese, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho ahora lo llamamos ansiedad, depresión, crisis de pánico, todo esto ahora tiene esos nombres, ¿no? Sí. Pero en el fondo muchas veces es lo mismo, ¿no? Conflictos internos, Nuria, no resueltos. Por eso es tan importante divulgar, ¿no?, herramientas que nos ayuden a mirar hacia adentro con seguridad y acompañamiento y sobre todo pues esto, lo que hacemos en este programa, Nuria, ¿no? Pues dar a conocer también todas estas herramientas, ¿no?, a través de ti, Nuria.
Bueno, a través de ti, compañera, porque aquí la que trae toda la información y la que lo cuenta de una manera maravillosa eres tú, Eva. Pero Así... bueno, tú eres el altavoz, Nuria, así que aquí al final es una colaboración, ¿no? Pues lo que sí, decimos, aquí ¿no? estamos todos juntos trabajando por lo mismo y para lo mismo. Total. Así es. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Pues sí, mira, podéis encontrarme en redes sociales, en Instagram como Eva Expósito Hipnosis, en YouTube también, con el mismo nombre, el mismo canal. Y bueno, pues a través de ti también, Nuria, me pueden contactar cada vez que quieran, claro que sí. Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima. Nos vemos, Nuria, que vaya bien. Bueno, ya estamos acompañados de Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches a todos. Qué maravilla el poder tenerte aquí, compañera, una semana más y disfrutar pues de estas últimas novedades que tienen que ver con la tecnología y con la ciencia que siempre nos traes. ¿Comenzamos? Venga, comenzamos. Nuria, Perfecto. Yo también muy feliz de poder estar aquí una semana más. Qué bien. A ver qué os parecen las noticias que traigo hoy. Bueno, fenomenales, bueno. Ya te lo puedo decir ya. O sea, seguro que van a ser fenomenales como siempre. A ver. Bueno, se ha descubierto, Nuria, la primera noticia, que hay cultivos de oro a partir de la acción de un hongo. Bueno, a pesar de que no se conoce el momento exacto en el que se descubrió el oro, los primeros indicios, para quien no lo sepa, podrían apuntar a Bulgaria. Bueno, ahora, milenios después, un equipo de científicos australianos habría asegurado que el oro se podría cultivar gracias a la minería metabólica, en concreto un hongo común que además está presente en decenas de países. Bueno, estos científicos del Organismo de Investigación Científica de Australia habrían descubierto que el hongo, a ver si lo sé pronunciar bien, Nuria, Fusarium oxysporum, pues es capaz de recolectar partículas microscópicas de oro y acumularlas en su superficie. Uh-huh. Esto plantea una alternativa a los métodos, bueno, pues tradicionales de extracción minera. El equipo combinó las cepas de este hongo en un recipiente con minerales. Este hongo lo que hizo fue absorber esos minerales y produjo partículas de oro con una rapidez, además, Nuria, que sorprendió a los científicos. Obviamente, esta investigación ha despertado el interés de toda la comunidad científica global y yo creo que de más de uno, yo creo que vamos a ir corriendo por este Fusarium oxysporum a ver si es capaz de cultivar oro en casa. ¿Te imaginas, Nuria? Madre mía. Sería bueno, unas macetitas no nos vendría mal. No. Ya te digo yo. Exacto, tenemos que saber con qué minerales lo ha mezclado. Eso no lo sabemos. Sí, ahí está el truco, yo creo. Madre mía, esto es parecido al oro alquímico, ¿no? Este oro Exacto, que siempre se estaba buscando y que decían que se podía realizar con una aleación, ¿no? Que se podía conseguir. Bueno, pues ya está, lo plantamos y listo. Y alquimistas todos y ya está. Qué bien, qué bien. Sin problema. Continuamos, Cristina. Bueno. Pues el tiempo, Nuria, podría ir hacia el futuro y al pasado a la vez. Según un modelo teórico desarrollado por físicos en el Reino Unido, podrían coexistir dos flechas del tiempo, una hacia el futuro y otra hacia el pasado, ambas igualmente válidas. Uh-huh. La intuición nos dice que el tiempo obviamente solo puede avanzar. Lo vemos, por ejemplo, pues en el café cuando se enfría o en el hielo cuando se derrite. Pero en el mundo cuántico esto parece ser solo una ilusión. El equipo que ha publicado este estudio trabajó con sistemas cuánticos abiertos. Estos sistemas permiten ver cómo se disipa la energía. Lo sorprendente, Nuria, fue que en lugar de encontrar una única dirección para ese flujo de energía, vieron o revelaron dos trayectorias posibles. Según este modelo, el universo pudo haber elegido al azar una dirección para el tiempo y una vez tomada esa senda, ya no hay vuelta atrás. O sea, que eligió ir hacia adelante de una manera aleatoria. Para la mayoría de nosotros, el tiempo pues, es un calendario, es el pasar de los días. Pero los físicos, al igual que los filósofos, sospechan que esa experiencia cotidiana podría estar ocultando en realidad
una realidad mucho más compleja. Nuria, ¿tú qué opinas? Pues totalmente. Estoy convencidísima de que aquí estamos viviendo un montón de vivencias, experiencias al mismo tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Todo se da a la vez. Llegará el día en que uno se dé cuenta, ¿no? Se pueda demostrar científicamente, y creo que ese día cada vez está más cerca gracias a pues por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Sí, sí, qué maravilla. Pues sí, la verdad es que sí, está descubriendo un montón de cosas la física cuántica que en lo que es el esoterismo, la espiritualidad, la filosofía, siempre se han dicho, y ahora, Sí. bueno, pues están demostrando científicamente, o sea que bienvenida sea. Efectivamente. Así que bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto. A ver, seguiremos la pista. A ver, seguiremos la pista, sí. Pues nada, Nuria, mientras le seguimos la pista, si os preguntase cuáles son los 3 peores hábitos del ser humano, probablemente me diríais que fumar, beber alcohol y no hacer ejercicio. Bueno, pues ahora un grupo de científicos finlandeses ha averiguado a la edad a la que estas malas costumbres empiezan a pasarnos factura. Bueno, cabe decir, Nuria, no hace falta decir que beber alcohol, fumar y no hacer ejercicio obviamente empeora nuestra salud. Claro. Pero realmente, ¿a qué edad empieza a pasar factura? Bueno, pues los investigadores analizaron a cientos de niños que nacieron en 1959 y que fueron seguidos desde la infancia hasta los 60 años. La falta de ejercicio, Nuria, se relacionó sobre todo con una mala salud física. Bueno, lo sabemos todos. El tabaquismo con una mala salud mental. Y el consumo excesivo de alcohol se asoció con un deterioro de la salud tanto mental como física. Fundamentalmente, estos efectos fueron evidentes, atención, cuando los participantes tenían alrededor de 35 años. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar los comportamientos de riesgo para la salud, como fumar, beber, no hacer ejercicio lo antes posible y llevar, Nuria, un estilo de vida saludable. Así que si tenéis, queridos oyentes, menos de 35, estáis a tiempo. Bueno, y si llegan a los 35 y los sobrepasan, pues también están a tiempo, porque nunca es tarde, ¿verdad? Esto también es verdad, claro. Eso también es verdad. Yo que sobrepaso los 35, bueno, yo es que no fumo, entonces ya ahí tengo ganado. Yo tampoco. Tengo ganado eso. Yo tampoco. Y hombre, una copita de vino, pues un sábado, yo creo que hasta lo recomienda el médico, así que eso... Sí. Bueno, no está de más empezar a hacer ejercicio, por ejemplo. Eso si no sí, lo haces, bueno, sí. pues ya está, a implementarlo en nuestro día a día. Y no hace falta tampoco pegarse pues ahí unas palizas en el gimnasio. No, en tu casa, media horita, un cuarto de hora, todos los días, sí. Marcan la diferencia, vamos. Totalmente, y si tienes perro, salir a pasear con él. Claro. Bueno, eso te ayuda mucho. Ya lo creo. Hay que moverse un poquito, de alguna manera, pero hay que moverse. Vamos a por la última Nuria, noticia. Pues Cris. venga, vamos a cerrar ya la sección porque además se acerca el verano, los viajes. Creo que esta noticia le va a interesar a muchísimos de nuestros oyentes. Os voy a contar cuál es el motivo por el que debéis llevar todos un teléfono desechable a los viajes internacionales. Bueno, sabemos que la creciente tensión entre los distintos países del mundo nos obliga a tomar determinadas medidas a la hora de emprender un viaje. Esto, por favor, por descontado. Sí. Los expertos recomiendan añadir un teléfono desechable en la maleta. Esto se debe a los exhaustivos controles que están realizando en las fronteras, sobre todo estadounidenses, en los que los agentes de aduanas escanean los dispositivos personales de forma intensiva. Para quien no lo sepa, un teléfono desechable no contiene información personal ni confidencial. Reduce además las llamadas no deseadas y evitan las distracciones. Se trata pues, de un dispositivo de usar y tirar. No tiene contrato con ninguna compañía y tampoco, obviamente, está vinculada a la identidad de la persona. También podéis optar por un teléfono común, pero de estos antiguos. Nuria, ¿te acuerdas de estos Nokias de teclas? Ya lo creo. Que yo creo que hemos tenido todos. Sí, ya lo creo. Madre mía.
Pero qué Pues buenos ese eran, ¿eh? modelo, Eran muy buenos. muy buenos, sí, Ujú, es verdad, es cierto, eran muy buenos. ujú. Pues esos teléfonos también se recomiendan. Así que a todos nuestros oyentes, si estáis pensando en viajar a Estados Unidos, Sí, por favor, tener en cuenta este consejo, ¿vale? Y fenomenal. nada, Nuria, pues como siempre digo, la ciencia nos dice cómo y y la espiritualidad nos pregunta por qué. Muy bien, pues como siempre la frase acertadísima que escogiste para cerrar tu sección y bueno, ya solamente decirte que hasta la próxima semana, Chris, pero antes, evidentemente, tus vías de contacto. Bueno, pues si alguno de nuestros entes me quiere contactar, me puede Ujú. encontrar en X como Pluma en la Sombra. Perfecto. Compañera, hasta la próxima semana. Adiós a todos. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación, afirmaciones para equilibrar tu chakra del plexo solar. Me siento motivado para perseguir mi propósito. Me perdono los errores del pasado y aprendo de ellos. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Honro el poder que hay en mí. Bienvenido a tu templo interior. Inhala profundamente por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Repite esta respiración, tumbada o sentada, mientras encuentras un lugar cómodo y tranquilo para disfrutar de esta meditación. Sigue inhalando por la nariz y exhalando por la boca durante los próximos segundos. Cambia tu respiración. Inhala y exhala por la nariz relajadamente e imagina el color amarillo, el de las llamas del fuego, el amarillo de los rayos del sol o el amarillo de los pétalos del girasol. Pon toda tu concentración en visualizar el color amarillo y en sentir su vibración. Recuerda respirar por la nariz calmadamente. Ahora lleva este color amarillo oro a tu chakra del plexo solar que se encuentra entre tu ombligo y el esternón, a la altura del estómago. Inhala por la nariz llenando de oxígeno dorado tu estómago y exhala aflojando tu vientre y soltando tensión. Me siento motivado para perseguir mi propósito. Ahora repite internamente esta afirmación. Me siento motivado para perseguir mi propósito. Visualiza el color amarillo llenando de luz tu estómago y medita esta afirmación. Me siento motivado para perseguir mi propósito.
Me perdono los errores del pasado y aprendo de ellos. ¿Qué te hace sentir esta afirmación? Conecta con tu respiración. Llena de oxígeno tu estómago y tómate unos segundos para meditar y repetir esta afirmación. Me perdono por los errores del pasado y aprendo de ellos. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Exhala profundamente liberando tensión en el estómago, sintiéndolo relajado. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Reflexiona durante los próximos segundos esta afirmación. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Honro el poder que hay en mí. Conecta de nuevo con tu chakra del plexo solar. Al inhalar, imagina una hoguera de llamas doradas en tu estómago y cómo al exhalar estas llamas se expanden en todas direcciones. Honro el poder que hay en mí. Me siento motivado para perseguir mi propósito. Me perdono los errores del pasado y aprendo de ellos. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Honro el poder que hay en mí. Durante el próximo minuto, deja que las afirmaciones vibren en tu cuerpo. Medítalas, repítelas y respíralas. Escúchalas con todo el cuerpo. Me siento motivado para perseguir mi propósito. Me perdono por los errores del pasado y aprendo de ellos. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Honro el poder que hay en mí. Me siento motivado para perseguir mi propósito. Me perdono por los errores del pasado y aprendo de ellos. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Honro el poder que hay en mí. Lentamente abre los ojos y vuelve a tu rutina brillando como un fuego dorado que rebosa luz, da calor y abre caminos. Te propongo que elijas una afirmación o una imagen de esta meditación para que te acompañe mentalmente durante el resto del día y veas con otra energía y otra luz su transcurso. Y no olvides compartirnos. Muchas gracias por escucharnos, por escucharte. Me siento motivado para perseguir mi propósito.
Me perdono por los errores del pasado y aprendo de ellos. Lo único que tengo que controlar es cómo respondo a las situaciones. Honro el poder que hay en mí. Namaste. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en la maravillosa y empoderada compañía de Pilar Álvarez. Wow. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Que estábamos nosotras riéndonos, detrás de los micros. Sí, me estaba costando muchísimo aguantarme la risa, pero lo he podido Ay. Tenemos una noche risueña, ¿verdad, Pilar? Ok, bueno, eso está muy bien. Eso siempre es positivo. Es verdad. Es pensamiento positivo, como lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. Ay, qué buena introducción has hecho al tema. Sí, pero no, es que la risa, ya sabes, nos estábamos riendo hace un momentito, entonces, bueno, pues hasta las lágrimas se saltan de la risa. Así que pensamiento positivo, es lo importante y lo bueno esta noche y todas. De esto es de lo que nos vas a hablar entonces, de los pensamientos positivos. Sí, del pensamiento positivo, sí, muy ligado al mindfulness. O sea, que vamos a hablar más en el término de mindfulness, que siempre es un pensamiento positivo, ¿no? Claro. Entonces, qué duda cabe que la meta de todo el mundo es llegar a conseguir ese estado de tomar las riendas de tu vida y de tener un mayor bienestar y bueno, todas estas cosas, ¿no? Y darle valor a todo lo bueno que tenemos y que nos rodea, ¿no? Entonces, un método para alcanzar, uno de los muchos métodos que para alcanzar un estado de este tipo es practicar el mindfulness. Y el mindfulness tiene su origen, no sé, la gente lo sabrá seguro, en el budismo de hace unos 2.500 o 2.700 años, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito sobre esto, porque habrá mucha gente que no sepa, no desconozca lo que es el mindfulness. Pues, como decía, su procedencia es budista. Tendrá pues eso en torno a los 2.500, 2.700 años. Viene de la palabra pali sali, que eso significa recordar o estar consciente. Fíjate, si nos estamos trasladando años atrás, ya toda esta gente oriental, el concepto que tenía de la vida, ¿no? O sea, sí, desde luego. Adelantados estaban en todo este sentido, ¿no? Sí. Entonces, este procedimiento del mindfulness estaba basado en la meditación de Vipassana, que también es otro camino en introducción a todo lo que es una meditación profunda desde el interior, en el silencio. O sea, que imagínate la mezcla tan maravillosa. Entonces, cuando se trasladó todo este conocimiento a Occidente, fue a través de un médico estadounidense, que es Jon Kabat-Zinn, que fue en la década más o menos de los 70 del siglo anterior, que lo retomó y lo resurgió, y esa es como se empezó a popularizar poco a poco hasta llegar a día de hoy, que el mindfulness pues es una práctica bastante común y que pues más o menos todo el mundo lo conoce o al menos lo reconoce o ha oído hablar de ellos en algún momento, ¿no? Y entonces... Sí, dinos, Pilar. No, querías preguntar algo. No, quería preguntarte, pues, en concreto, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué nos aporta, no, el mindfulness? Claro, pues a eso íbamos. Entonces, una buena forma para poder precisamente parar ese ritmo diario que llevamos para dejar de pensar en lo que no hicimos o qué es lo que nos queda por hacer, ese no vivir el presente, todo eso, digamos que llevándola a la práctica del mindfulness, aprenderíamos a sobrellevarlo, a que nuestra mente
pudiera prestar atención plena al aquí y ahora, y así intentar calmar y sobre todo callar esa mente que está constantemente ahí, run, 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 que no para de estar hablándonos, ¿no? Sí. Entonces, centrar precisamente esa atención plena y la no aceptación, y la aceptación de lo que tenemos, el no enjuiciar, que es una de las cosas principales, visualizarnos en el aquí y ahora. Todas estas bases serían buenas para comenzar esta práctica de mindfulness, ¿no? Y sobre todo convertirla en un hábito. Y además es una práctica que no es ni difícil ni complicada, es bastante simple, es como todo, ¿no? Pero es practicarla, encontrar ese ratito de todos los días, dedicarle esos minutos, ese tiempo, ¿no? Es buscar ese momento y el lugar del día para decir, a ver, ahora, en este sitio, en esta silla, en este sillón, en mi habitación, en tu despacho, no lo sé, el que tú quieras. Y si te va a costar, pues convierte crea ese entorno donde dices, bueno, pues me pongo una vela o me pongo un incienso, o me pongo una música relajante, o incluso, para comenzar, cuando no tienes demasiada práctica, pues ayudarte de una meditación guiada, que te vaya metiendo e introduciendo poco a poco hasta que tú consigas por ti mismo concentrarte y centrarte en esa meditación, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que iríamos buscando e intentar buscar ese momento y ese rato para ir aplicando todo esto para que poco a poco se vaya haciendo parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, claro. Cualquier persona puede además practicar el mindfulness, ¿verdad? Claro, es totalmente nuevo. O sea, esto es al revés, es lo mejor que te puede pasar y lo mejor que puedes hacer. Porque, como habíamos dicho antes, ¿no? Es una forma de calmar y callar tu mente, de meterte en un pensamiento positivo. A ver, ya sabemos que nuestra mente va a intentar competir con todo aquello que tú le pongas para beneficio tuyo. Claro, claro. O sea, va a entrar en debate sí o sí. Es que si algo tiene la mente es que es muy cómoda, ¿verdad? Claro. No quiere nada que le suponga un esfuerzo. Y le encanta mandar. Y es que además le encanta mandar. Y tú le vas a poner todos los pasos para que tú vayas mejorando y ella va a ir poniendo todos los pasos para que no te deje hacer eso. Entonces va a entrar en competición. Sí. Eso está claro. Sí, sí. Va a entrar en competición porque ella va a querer seguir siendo ahí, va a querer seguir que tú sigas escuchando ese ruido constante que tiene. Claro. Entonces, a la mínima intenta sacarte de ese pensamiento del aquí y ahora, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es observar esos pensamientos negativos y limitantes que nos van viniendo, ¿no? Cuando estemos en ese momento que nos hayamos preparado, que hayamos buscado ese rinconcito, ese entorno que para empezar a practicar el mindfulness o la meditación, entonces ella va a entrar en conflicto contigo y va a buscarte las cosquillas y va a intentar, de la forma que sea, en no dejarte hacerlo. Entonces, vale, tú desde la tranquilidad dices, de acuerdo, lo acepto, observo qué pensamientos me están llegando. Por supuesto, van a ser negativos y limitantes. Bueno, no pasa nada. No vamos a luchar contra ellos, porque en el momento que entres en lucha con la mente, estás perdiendo. Claro. Entonces, escúchalos. No luches contra ellos y como dice este señor que trajo de nuevo la filosofía del mindfulness, el doctor Kabat-Zinn, no los expulses de tu vida, dale su espacio, su momento, y una vez que los hayas dado su espacio, su momento, y los hayas observado, déjalo ir. Sí. Vuelve otra vez al principio, así tantas veces como sea necesario, hasta que llegue un momento que esa lucha entre tu mente y tu beneficio y tu bienestar vaya a menos, porque esa mente tuya se vaya dando cuenta que su poder va mermando y que tú vas avanzando sobre ella, ¿no? Claro. Entonces,
no sé, algunos trucos para poder lograr esa concentración, pues no sé, como todos los que hemos empezado a meditar y en algún momento pues se nos va, ya sabemos que se nos va el pensamiento, entonces pues céntrate en observar tu respiración. Sí. A mí esto me ayuda mucho, ¿eh? Claro, a es mí que la observación de la respiración, sí. Me ayuda mucho. Que hay muchos trucos, o sea, pues lo de la respiración, que tú seas consciente cómo penetra el aire, cómo lo expulsas, el control de cómo si inflas tu pecho y tu abdomen. Bueno, son trucos, no sé, la música. Si la música te ayuda a enajenar tu mente y a aplacarla, pues quédate con ella. Claro. Es que hay trucos, o sea, cógete el truco que tú quieras, el de la respiración, el de la música, el de observar la naturaleza, el imaginar tu escalera que vas subiendo con ella y vas contando los peldaños, subes y bajas, no sé, cada uno, puedes dar muchos ejemplos, pero luego cada uno aplicar el que realmente... buscar el que realmente a ti te vaya a beneficiar y te vaya a ayudar realmente a conseguir calmar y aplacar ese ruido mental que te impide centrarte en lo que debes, ¿no? Sí. Y manera de alguna forma incorporarlo en nuestro día a día, pues es lo que has dicho, ¿no? La meditación, el estar en el presente. Es que mindfulness es parte de ello. Claro. O sea, mindfulness va ligada a la meditación. Entonces, pues no sé, y para incorporarlo a nuestro día a día, pues por ejemplo, pues cuando nos levantemos, una cosa básica y simple es abres la ventana. Es una cosa que me encanta hacerlo, haga el tiempo que haga, abres la ventana, recibir esa bocanada de aire frío o caliente, depende de la estación del año, y estar agradecida por un día más que vas a vivir, ¿no? Sí. Luego, no sé, te estás preparando un café, pues coger y el aroma ese tan agradable y tan rico del café que te lleve a un estado totalmente de presencia de tuya en la ducha, tener la sensación de cómo el cuerpo recibe el agua y cómo corre todo tu cuerpo. Sí. Hay muchas cosas con las que tú puedes, no sé, vas a ir caminando hasta incluso por la calle. No es necesario que te vayas a un entorno de la naturaleza, que eso es mucho mejor, ¿no? Pero camina conscientemente, es decir, sintiendo y visualizando, no de una forma de cotillón, ¿no? O sea, de todo lo que pasa por tu lado, los ruidos que oyes, los aromas que percibes, sean o no sean agradables, pero que tú seas consciente de que aquello por lo que vas caminando, o el sitio, mejor dicho, por el que vas caminando, vas dándote cuenta cómo es, pero desde el interior. No que forme parte de tu ruido mental, sino que sepas disociar tu ruido mental de lo que te está rodeando. Claro. Es otra de las formas, ¿no? Esto, entonces, cuando estás escuchando a una persona, por otro ejemplo, ser consciente de lo que esa persona está diciendo y escucharla con plena atención, no queriendo tu palabra por encima de la otra persona, no. Hay muchas formas, la música que decíamos antes, métete de pleno en ella, siéntela, mira a ver qué sentimientos, qué emociones te proporciona. Hay un montón de ejemplos que día a día los podemos ir aplicando y poniendo poco a poco en práctica para que ese pensamiento positivo fluya ya de manera espontánea en nuestra vida, porque se haya convertido en un hábito cotidiano en tu vida. Claro. Bueno, pues súper útil, como siempre. Cada vez que estás con nosotros nos llenas de buena energía y de ese poder que tú estás empeñada en que lo recuperemos y que desde luego... Porque lo tenemos. Exactamente, y que desde luego lo consigues, te iba a decir. Si hay alguien que lo puede conseguir, Pilar, eres tú. Así que... Pues muchas gracias. Para eso estamos aquí, para que
toda la gente que nos escucha cada semana pueda sentir y reconciliarse con ese poder que todos tenemos, sino que, bueno, Claro. que a veces pues nos olvidamos de que está ahí. Exacto. Pero exacto. está. Solamente, Exacto, eso es lo más importante. Claro. Saber que lo tenemos. Exactamente. Simplemente es ponernos a ello y sacarlo otra vez a flote y decir, aquí estoy yo puedo y adelante con ello. Así es. Bueno, pues compañera, la frase que no se me olvida. La Muy frase. buena hoy. Sí, por supuesto. Bueno, pues habíamos hablado del doctor John Kabat-Zinn y la frase es de él y dice, no puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Entonces, evidentemente, Grande. todos podemos, de una forma u otra, Sí. podemos hacerlo. Sí, así es. Compañera, tus vías de contacto. Sí, claro. Pues Pilar Álvarez terapias@gmail.com, en el teléfono 629-719573 y en Instagram, en Instagram, Sí. pilar. Sí, pilar.ave.92. Muy bien. Bueno, pues Pilar, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer estar con todos vosotros de nuevo. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en compañía de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los amigos que estáis ahí al otro lado escuchándonos. Bueno, nosotros ya estamos aquí deseando escuchar cuál es la historia que nos traes esta noche, Nuria. Ay Nuria, hoy esta noche he elegido una historia muy emotiva que a mí me ha gustado muchísimo. Sí. La he encontrado en redes sociales, le pedí a la usuaria permiso para contarla y me dijo que podía contarla, pero que por favor no diera su nombre, que ella lo había contado y bueno, que ya había tenido mucha difusión por redes sociales ya, pero bueno, que podía contarla sin ningún problema, así que respetando su voluntad, claro, no voy a decir su nombre, pero bueno, esta chica en cuestión contó en redes sociales que su hermana falleció de un cáncer y estaba toda la familia, imagínate, ¿no? Su hermana súper joven con 28 años. Sí. Y una enfermedad que dice ella que fue una enfermedad de estas muy agresivas que al final pues terminó devastando a toda la familia, ya no solo que ella se fuera tan jovencita, sino una larga enfermedad de verla deteriorando, que todos los que hemos tenido familiares, que casi ya es el 100% de la población, con problemas con el cáncer o que hayan fallecido de cáncer, sabemos que hay veces que se vuelve tan largo que al final casi que deseas que se vaya en paz para que deje de sufrir, ¿no? Bueno, pues ella cuenta que su hermana pasó un cáncer así, ¿no? Con toda la conciencia, con todo el estado de su cabeza al 100%. Y bueno, como decía ella, ¿no? Nadie tiene derecho a morir así. Eso decía ella, ¿no? Qué triste ver morir así a alguien con toda la conciencia del mundo. Y bueno, pues ¿qué ocurre, Nuria? Que al fallecer ella e irse, pues imagínate la familia, esa madre que acaba de perder a una hija de 27 años con toda la vida por delante, esa hermana, dice que bueno, pues la familia completísimamente devastada.
Y bueno, pues hicieron todos el propósito de apoyarse como familia, de tenemos que seguir para adelante y apoyarnos porque es lo que ella hubiera querido, es lo que ella nos pidió, quiero Claro. que estéis juntos, que os queráis, que, o sea, cumplir toda la voluntad de todas las cosas que ella había Sí. dejado dichas, ¿no? Sí. Y cuenta que ella cuando habían pasado varios meses llegó la época de la Navidad y claro, dice, mi madre estaba destruida diciendo, este año no se celebra Navidad, nadie tiene ganas de celebrar Navidad, nadie tiene la fuerza para celebrar Navidad. Y dice que claro, pues los hermanos y ella decidieron, no, vamos a celebrarlo porque es lo que a ella le hubiera gustado y es lo que a ella le hubiese encantado. Claro. Y dice que se decidieron juntarse para Navidad y empezaron a hablar de ella y decidieron hablar de ella, de cosas divertidas y bonitas, de recuerdos con ella y no la parte triste para que no se convirtiera la noche de Nochebuena en un velatorio. Sí. Y bueno, pues empezaron a reírse contando anécdotas y dice que de repente contó su madre que a escondidas, porque a su hermana le encantaban las libélulas. Sí. Y dice que contó su madre el disgusto que se llevó porque se había tatuado una libélula en el brazo. Ajá. Dice, pero una libélula, dice que le ocupaba todo el brazo, no se había hecho una cosa chiquitita. dices? Dice, bueno, yo No me digas. dice un disgusto, bueno, pues contaba, ¿no? Mi madre un disgusto que no te puedes ni imaginar. Madre mía, esta muchacha que parece una macarra con ese brazo así, con ese tatuaje. Bueno, y dice que claro, todos riéndose, ¿no? Sí. Y dice que en ese momento, imagínate, en un Soria, en diciembre, Nuria, Sí. un frío que te mueres. Claro. Pues bueno, de la nada, en ese comedor entró una libélula. Wow. Y dice que se sentaron todos, se quedaron callados. Dice que la libélula fue de uno a uno de la mesa. De uno a uno de la mesa. Dice que todos se quedaron en silencio y en shock. De uno en uno fue como saludándolos a todos. Sí. Y dice que se fue y se posó en la lámpara. Dice que claro, que en el momento que se posó en la lámpara empezaron todos a llorar. Madre mía. Porque sabían perfectamente que era su hermana. Claro. Y ella contaba, podréis creer o no en las señales, dice, pero es que toda la familia al unísono supimos que era ella. Claro. Primero porque era uno de sus animales favoritos y segundo porque en Soria no hay libélula en diciembre. Y así que ¿de dónde salió la libélula? Qué grande. Dice, Madre mía. dice que nadie pensó, pero ¿qué hace aquí un bicho de estos? Nadie, porque todos al unísono supimos que era ella. Claro. Madre mía. Y claro, decía ella, dice, yo sé que habrá gente que me juzgará y dirá que es obsesión, que estamos locas, dice, pero nosotros quisimos creer y ese día fuimos felices porque celebramos Navidad con mi hermana. Y Nuria me parecía súper emotiva porque Claro. yo también creo que era su hermana, claro, está claro. Sí. Pero me pongo en el papel empatizando con esa familia y esa emoción que tuvieron que sentir tan grande. Sí. Imagínate, me lo imagino y me entran ganas de llorar, me emociono. Hombre, es que Tuvo que ser claro, espectacular. tuvo que ser un impacto para todos, porque además todos recibieron el mismo mensaje al ver. Sabían lo que había detrás de esa libélula. Lo supieron Sí. todos. Sí, como dice ella, y es que no lo dudó nadie de la familia. Claro. Y estábamos 10 personas sentadas a la mesa y todos empezamos a llorar porque sabíamos que era ella. Claro. O sea, que decía ella, seguro que dirán, pues lo típico, ¿no? Que hemos pensado muchas veces todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Nos van a tratar por locos si cuento esto, pero como dijo ella, es que ha sido un momento tan bonito y tan emotivo que quería contarlo. Así que, madre mía, gracias a las Muchas personas gracias por sí. compartirlo. Sí, que contáis estas historias y qué maravilla, es que es tan bonito. Sí. Es que Sí. Es precioso y el poder tener esta ventana que tenemos al mundo para poder compartirlo y que le llegue a tantísima gente, Nuria. efectivamente. Es un privilegio y es maravilloso el poder hacer esto. Pues sí, y gracias a ti que nos permites sacar un poquito de luz con este faro tan grande que has creado aquí. Bueno. En Canal del Misterio. Aquí lo hacemos todos. Todos somos Sí. una cerillita, somos parte de ese faro, ¿eh? Todos, porque aquí todos lo hacemos todo. O sea que estamos para eso,
para compartir y para que la gente que quiera, pues nos escuche, y si le puede servir de algo, pues muchísimo mejor. Esa es nuestra misión, que le ayude en su crecimiento, y si le podemos quitar un poquito de miedo a esa muerte que tanto nos han inculcado desde pequeños, pues muchísimo mejor, porque realmente la muerte no existe. Entonces es una tontería tenerle miedo. Desde luego. Y también, bueno, pues cambiar ese miedo por ilusión, porque me imagino la de personas que se morirían por darle un abrazo a uno de los seres queridos que ya no están. Uh-huh. Y bueno, pues es una forma de saber que ellos están ahí. Se lo volverán a dar algún día. Claro, sí, por supuesto. Sí. Eso seguro. Eso es así, eso es así. Bueno, pues compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues yo siempre os doy mi Twitter, que es @X, @Nuri con YPCC. ¿Sí? Y como ya os dije otra semana, que pronto os daré mi cuenta nueva. Bueno, qué bien. A mí todo lo que sea nuevo me gusta, es que me encantan las innovaciones. Bueno. Sí, hay veces que hay que renovarse. Exactamente. Bueno, pues nada, compañera, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Y siempre que escuchamos esta sintonía, sabemos que cerquita tiene que estar Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, pues Nuria. sí. Esta melodía que además es espectacular. Sí. Yo no me canso de escucharla. Yo tampoco. Es una de las ya que sí, es una de las cosas, bueno, todo me gusta, pero el ponerme aquí es como que guay. Sí. La musiquita, ¿no? Y ya todo lo que viene después también. Pero Sí. ya es una muy buena forma de entrar, me encanta. Y tanto, sí. Ya lo creo. Totalmente de acuerdo contigo, compañero, porque es como que ya te sitúa, ¿no? En posición. Ya estamos ahí todos en la atmósfera adecuada. Total, lo consigue además de crear esa atmósfera, ya lo creo, sí. Bueno, pues Juan, cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender esta noche? Pues hoy tenemos por aquí el tarot y me apetece mucho usarlo. Estoy así clásico. Mira, muy bien. Mira. Con todos los arcanos, ¿no? Estamos hablando. Sí, el tarot con sus 78 cartitas. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué dice ese maravilloso tarot de Juan Perdomo para la semana que viene. A ver, ¿qué tal ha ido, Juan? Pues ha ido muy bien y muy curioso, Nuria, porque hace poquito teníamos un 3 de copas por ahí, que hablamos de la alegría, la vitalidad, la emperatriz, etcétera. Sí. Y qué curioso porque tenemos un 6 de copas. Fíjate. Vaya. Vale, el consejo principalmente puede ser, o de entrada puede ser, Nuria, atención o cuidado con la nostalgia, porque el 6 de copas, recordemos que siempre nos habla de mirar hacia atrás, lo que viene de atrás, nuestra conexión con lo pasado, lo ya vivido. En muchas ocasiones nos habla incluso de algunas vidas pasadas, depende de la profundidad de la tirada, ¿no? Sí. Pero siempre nos va a hablar de algo pasado. Entonces, ¿qué ocurre con el 6 de copas? Que tiene un lado con el que hay que tener un poquito de cuidado, que es la nostalgia o la tristeza, quizás más que la nostalgia, ¿sí? O sea, el consejo para empezar esta semana puede ser, cuidado si te llegan esas emociones un poco de tristeza, de mirar hacia atrás con cierta pena, o cayendo en ese error que a veces cometemos los humanos de como magnificar mucho el pasado, eso que se dice de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y a veces idealizamos, Nuria. Es verdad. Sí. Vale, a veces es verdad también que hay cosas muy bonitas que recordar.
Y ahora viene esa otra parte del consejo, ¿vale? Sí. Pero de entrada yo diría, cuidado con eso, con caer en esa nostalgia, en esa tristeza y en idealizar ese pasado. Sí. Recordar que mirar hacia atrás está bien a veces, pero nuestro momento es el presente, nuestra vida es el ahora. Sí. ¿Vale? Y esto, o sea, realmente es así. Lo único que tenemos es el presente. Entonces, a veces cuando miramos mucho hacia atrás o hacia adelante, pero hoy no están hablando de mirar hacia atrás, pues nos perdemos ese presente, ¿vale? Pero por otra parte, con lo cual, Nuria, el mensaje, el consejo es claro, vivir el presente, pero y ser conscientes, ¿no? De que, lo que digo, nuestro momento, nuestra vida está en el presente. Pero luego también está la parte linda del 6 de copas, que es recordar de dónde venimos, conectar con nuestro niño, Nuria, o nuestra niña, conectar con la personita que fuimos, incluso, ¿por qué no?, rescatar alguna ilusión, algún proyecto, alguna idea que tuvimos y que por lo que sea dejamos atrás. Sí. Pero ya te digo, no desde esa nostalgia o desde la lamentación, sino desde el punto de vista de decir, hey, estoy haciendo lo que quiero, realmente. Sí. Si mi niño me pudiera hablar o mi adolescente me pudiera hablar, ¿qué pediría hoy? ¿No? Sería un poco ese ejercicio. Y es muy bonito, es muy hermoso. Pues sí. Y luego también es un consejo, Nuria, de reflexionar todo lo grande y lo menos grande que hemos hecho. Está guay eso de decir, caramba, yo miro ahora mi trayectoria y digo, tengo cosas de las que me horrorizo. Y me digo, Juanito, ¿cómo pudiste hacer eso, por favor? Pero también tengo cosas, Nuria, de las que me siento súper orgulloso. Claro. Entonces, es mirarnos así, con ese amor y decir, igual que perdonaríamos a un amigo y le diríamos, mira, lo hiciste lo mejor que pudiste, decírnoslo a nosotros mismos, porque eso nos cuesta más, Nuria. Sí. Entonces, de esa manera que conseguimos honrarnos, amarnos y quizás, quién sabe, incluso sanar algo o corregir algo que se pueda corregir, ¿vale? Sí. Que también es importante. También. Pero sobre todo yo creo que el consejo viene por ahí, Nuria, que no nos despistemos del presente, de nuestra vida actual que se nos va, por mirar hacia atrás demasiado, ¿vale? Aquello de que miras hacia atrás y te conviertes en estatua de sal como, no me acuerdo quién era el personaje de la Biblia, pero eso. Sí, yo tampoco me acuerdo ahora mismo, la verdad. Ahora mismo tampoco, era una señora, eso sí lo recuerdo. Sí, era la mujer de alguien. Ajá, hasta ahí llegamos. Pero como metáfora ya nos vale, ¿no? Entonces, tener muy claro eso, Nuria, el riesgo de mirar hacia atrás. O sea, yo diría incluso llegar a ese equilibrio, porque ya te digo, es bonito. Mira, yo te confieso, yo de vez en cuando me meto en YouTube y me pongo los vídeos del 1, 2, 3 de los 80. Bien. Sí. Porque me encanta. y los he visto 40.000 veces. Lo he visto 40.000 veces. Me sé el premio que se van a sacar. Me lo sé todo. Pero es una forma como de conectar con eso y es sano. ¿Vale? Pues sí. Entonces, hacer ese tipo de cosas está guay, sí, ¿verdad? Sí, pero yo tengo que ser consciente de que yo después cierro YouTube y vuelvo al presente. Claro. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Permitirnos mirar hacia atrás, saber de dónde venimos, etcétera. Mucho cuidado también, Nuria, el 6 de copas tiene un poco eso también, con la nostalgia impuesta. O sea, esas personas que a lo mejor vienen a contarte, pues lo que te digo, ¿no? Que antes todo era mejor, ahora está todo muy caro, no sé qué. Pues mire, igual sí, igual no lo sé, pero yo tengo que vivir el presente. No puedo vivir en la peseta. ¿Vale? Sí. Esto es así, no puedo vivir. Otra cosa es que tú estés de acuerdo o no, con lo caro que está todo y todo eso, ya, pero es lo que tenemos, ¿vale? Aceptar. El 6 de copas también nos lleva desde esa mirada al pasado a aceptar el presente, Nuria. Así que esta semana el consejo es jugar con esas energías de presente, sobre todo, y mirar hacia atrás un poquitito para saber de dónde venimos, no olvidarnos de lo que hemos hecho y querernos mucho, Nuria. Bueno, pues amén a tus palabras. O sea, compañero, de verdad que son tan útiles los consejos que nos das que yo creo que tú no te haces una idea. Pero la gente está, vamos, encantadísima contigo y con tus consejos, porque son muy útiles, de verdad. A mí me alegra el alma. Yo sé que yo he venido a este mundo al servicio, lo hemos hablado otras veces, y sé que uno de los servicios que yo tengo que cumplir es el, no sé si llamarlo así, el empoderamiento de la peña, ¿sabes? Que no se olviden de lo que valen, de lo poderosos que son, de lo bonitos que son, y que no se olviden, Nuria, también de que los errores no penalizan, enseñan, que eso es muy importante, ¿vale? Que no se olviden que todos nos equivocamos y es parte de la vida, es parte del camino, ¿vale?
Eso es muy importante. Y Así hay que yo que encantado. perdonarnos, hay que perdonar. Igual que perdonamos a los Totalmente. demás, hay que perdonarse a uno mismo. Exacto, es lo que te comentaba antes. Igual que tú a un amigo le dirías, oye, genial, lo hiciste genial, todo lo bien que pudiste, te equivocaste en esto. Bueno, chico, pues el mundo sigue girando, ¿eh? No te preocupes. Pues decírnoslo a nosotros mismos, que eso nos cuesta más, Nuria, bastante más. Sí, somos muy autoexigentes y muy machacones con nosotros. Y yo eso no lo voy a permitir. Mira lo que te digo. Bueno, pues igual que yo no voy a permitir que tú te vayas de aquí y que todos nos quedemos con la duda de cómo se llamaba la mujer. Ay, ¿cómo se llama? De la estatua de sal. Sí, por favor. Mira, es la esposa de Lot y se llamaba Edith. Edith, mira qué bonito. La además. esposa de Lot. Bueno, que, bueno, pues como dice en el Génesis 19, para ser más concretos, es ahí donde se describe cómo ella se convierte en una columna o estatua de sal después de mirar hacia atrás cuando escapaba de Sodoma con su familia. De Sodoma, correcto, sí. Cuando le dijeron no mires hacia atrás y ella no lo pudo evitar. Yo sería igual, Nuria. A mí me pasaría, seguro. Esto es como lo de no pienses en un elefante rosa volando, ¿no? Bueno, pues ya está, ya lo tienes en la cabeza. Total, ya lo tienes y lo vas a tener todo el día, además de hecho. Vas a ver elefantes rosas hasta que te vayas a dormir y posiblemente en sueños también. Esto es así. Sí. Pero bueno. Pues ves qué útil que es el consejo de la semana, cómo aprendemos juntos siempre. Pues sí, siempre nos llevamos un aprendizaje y además creencias al margen. El Génesis y muchas historias de la Biblia son muy interesantes, muy metafóricas y muy útiles al día de hoy. Esa es la verdad. Al margen de creencias y de cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues compañero, lo dejamos aquí. Tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico que es farotarot@gmail.com, mi número de teléfono el 691-402-203 y me pueden encontrar en redes y en YouTube pues como Juan Perdomo. Muy bien, pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Del cielo. Efectivamente, llegamos al final del programa de esta noche. Ya sabéis que cuando se escucha esta melodía, pues siempre pasa lo mismo. Y es que os digo que queda muy poquito ya del programa. Pero bueno, antes de irnos, como siempre, vamos a pasarnos por la frase de la semana. El silencio interior es la clave para escuchar el susurro del universo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.